calentamiento, cambio en las precipitaciones, mayor humedad, más calor, y se están dispersando, ampliando plagas, pestes. El dengue llegó a Lima, en el último verano hemos tenido 69 casos de dengue en Lima, ya está el zancudo del dengue acá, que nunca estuvo. Hasta Nueva York están llegando nuevos vectores de enfermedades, mosquitos, etc. Miren que hay un cambio por el calentamiento. El café. Todos ustedes lo saben, primer producto de exportación agraria, 250.000 familias caficultoras, cerca de 300.000 hectáreas, mucha finca pequeña que produce café, y allí tenemos un problema o un asunto económico, social, que hay que manejar. Y eso no se resuelve cerrando carreteras o haciendo marchas o quemando llantas. Eso hay que afrontarlo desde una perspectiva totalmente distinta. Cacao es un producto en crecimiento, estamos ya llegando a 200 millones de exportaciones, un fenómeno interesantísimo, por ejemplo, en el Valle del Huallaga, la zona de Huanhui, Acopagro, donde he visitado varias veces a cultivadores de cacao que eran ex cocaleros. Están felices, les pregunté, ¿y volverías a cultivar coca? Ni hablar. Hoy día tengo un cultivo legal, rentable, nadie me persigue por eso, etc. Cuando cultivaba coca, yo andaba en ascuas, porque tenía algo ilegal, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un tema interesante. Y el cacao hoy día se cultiva en las vertientes del norte de Piura, se cultiva en San Martín, Huallaga, Selva Central, etc. Pero hay que manejar bien las variedades para los sabores que requiere la industria del cacao. Piensen ustedes, el Perú es un país de unas posibilidades inmensas para ser rico, próspero. Los suizos tienen un país en medio de los Alpes, poquito más grande que el departamento de Lima, 7 millones de suizos, exportan al año por casi 100.000 millones de dólares, nosotros estamos en 44 o 45.000 millones, alta tecnología, compran grano de cacao y nos venden chocolates. Y hasta los vendedores ambulantes acá en Lima, en los semáforos, ofrecen chocolate Toblerone fabricado en Suiza. Nosotros producimos cacao, producimos otros productos para que otros le den el valor agregado. Entonces ahí necesitamos comenzar a pensar en ese desarrollo tecnológico para generar valor agregado. La roya del café no es nueva en el Perú. Yo me acuerdo en los años 70, tiempo del gobierno militar, ya hubo roya. Me acuerdo que uno iba a Chanchamayo y en Puntayacu paraban los buses, los carros, te fumigaban, te echaban productos químicos, hubo tremenda laraja, se gastó mucho dinero. ¿Y qué aprendimos? Pasó la roya y nos olvidamos. Así, olímpicamente. No sacamos lecciones para el futuro. Este verano, 2012-2013, otra vez viene la roya, atacó con mayor virulencia. Y como dicen los campesinos, disculpen la frase, pero nos agarró con los pantalones abajo. ¿Sí o no? Entonces, preocupa la falta de información técnica de muchos productores. No sabían cómo reaccionar. No sabían de variedades resistentes, o todavía no lo saben. No sabían qué productos usar, si era café orgánico, qué se podía utilizar, etcétera, etcétera, etcétera.
Ya nos hemos olvidado del caldo bordalés y de tantos productos interesantes. Y se cometió un gravísimo error por miles de caficultores. Aprendan la lección para el futuro. Esperaron que el MINAGRI, el Ministerio de Agricultura y Riego, venga y les resuelva el problema. Y la lección que todos sabemos, los que pintamos canas y peinamos ganas, es que el Estado siempre llega lento y tarde. Llegó cuando los cafetales o los cafetos no resistentes ya estaban muertos. Entonces vinieron con kits y todo lo demás, pero lo único que faltaba era traer ataúdes para enterrar los cafés muertos, porque ya estaban muertos, y yo lo sé directamente desde Villarrica. Entonces, no esperar que otro resuelva el problema, podemos necesitarlo. Tenemos que ver cómo nosotros afrontamos inmediatamente el problema. Conozco algunos caficultores que apenas aparecieron las manchas de roya en su cafetal, hicieron dos experiencias interesantes. Comenzaron a fumigar para controlar al máximo y segundo, comenzaron a observar, a mirar. Una metodología simple que hacía mi papá, que tenía quinto de primaria. Mi mamá tenía cuarto de primaria, y lo digo con gran honor siempre, pero no eran socios. Entonces, observar las variedades, y había algunas que resistían. Algo que hizo en 1901, hace más de 100 años, un famoso ingeniero puertorriqueño afincado en el Perú, casado con peruana, don Fermín Tanguis. Ustedes saben que en el Perú tenemos una variedad de algodón que se llama Tanguis, ¿no es cierto? En Pisco entró la plaga de los algodones y se murieron así los algodonales de un año al otro. Y don Fermín Tanguis, que vivía en Pisco, tenía su chacra, agarró su caballo de paso y se fue por todos los algodonales muertos. Debe haber plantas que han resistido. Sí, hay resistencia. Ojo. Si nosotros hoy día estamos sentados acá, es porque somos sobrevivientes de gente que ha resistido miles de años a enfermedades y otras cosas. Así es la naturaleza. Lo más simple. Generalmente eso ya no se estudia en la universidad, porque son cosas tan simples que ya a los doctores no nos interesan, ¿no es cierto? Entonces, observaron resistencia, igual que Fermín Tanguis recogió semillas de los algodones que sobrevivieron, comenzó a sembrarlos, a difundir semillas, etc. Y cuando llegó a Liverpool un cargamento de algodón del Perú, fibra brillante, larga, setosa, hermosa, y preguntaron, ¿y de dónde viene este algodón? De un señor Tanguis de Perú. Y le pusieron a los ingleses algodón Tanguis. Chévere, ¿no? Tipo inteligente. Y comenzó siendo contador de una empresa minera. Pero le funcionaba muy bien el sexto piso. Esto, la tutuma, como decimos en Villarrica, ¿no? El huico. Entonces, no esperar que otro te resuelva el problema. Organizarse, informarse y comenzar a actuar. Porque si apareció la roya en diciembre, cuando llegó el Ministerio de Agricultura, MINAGRI, con sus kits y todo lo demás, en junio, julio, agosto, ya pues ya, para el velorio, llegaron para el velorio. Y esa lección no va a cambiar, el Estado siempre es lento, hasta que apruebe un presupuesto adicional, se necesitan muchos trámites. Otro punto importante, y allí los caficultores y cacaboteros organizados deben comenzar a actuar. Las organizaciones agrarias tienen que ser sin distinción de política, de raza, color, religión ni nada.
Si soy una asociación de productores de café, lo único que tiene que interesar a todos los asociados es cómo voy a mejorar el café, cómo voy a producir mejor calidad, mejor tasa, etc. La política, la religión y todo eso sale. No es que no se practique, cada uno lo hace, pero en la asociación es para el café o para el cacao. Entonces tenemos un cultivo de 250.000 familias, 300.000 hectáreas más o menos, producto agrario importante en la exportación, y la gran pregunta es la siguiente. Si este es un cultivo importante, como también el cacao, el banano orgánico, etc., que ocupa tantas familias, que es económicamente importante para las zonas rurales, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA o INIAP, ni sé cómo se llama ya, cada rato cambian de nombre. ¿Dónde está el centro de INIA con especialistas, material genético seleccionado de café, variedades resistentes, producción de semillas certificadas y todo lo demás para apoyar en estos casos de emergencia? ¿Dónde está? ¿Conocen alguno? Yo de repente me equivoco, no escucho nada, no se oye nada. Entonces, ahí tenemos un problema que tenemos que resolver. El INIA, trabajar con los productores y comenzar a implementar. Posiblemente necesitaremos un centro en el norte, en el centro, en el sur, las zonas productoras. Entonces hoy día estamos, cualquiera vende semillas, dice que es de variedad resistente, cobran 100 soles, 120 soles por kilo de semilla, o cobraban porque en este momento no hay que esperar la nueva cosecha. No hay semilla garantizada, certificada, que yo sé que si siembro esto es esa variedad y me va a dar resultado. Estamos fuera. Entonces allí se puede hacer una asociación interesante entre los productores de café, también los de cacao por su lado, con el INIA, para tener fincas y parcelas privadas con buen material genético supervisado y certificado, donde también los agricultores pueden ofrecer semillas certificadas. Linda oportunidad. Entonces, ¿cuáles son las variedades resistentes? Lo saben los técnicos. Yo de mi hermano que cultiva café en Villarrica, sé que el geisha y varias otras son resistentes y dan buenos resultados. Pero tengo que ver que esas variedades resistentes tengan también una buena tasa, que tiene que estar en 83, 84 para arriba, porque si no mi calidad va a bajar y voy a tener problemas con mi mercado. Entonces todo eso tiene que trabajarse con los productores organizados, con el INIA y también alguna universidad. Las universidades se han interesado por eso. Yo sé que la Universidad Agraria La Molina tiene un fondo, Génova en San Ramón, Chanchamayo, también tiene por Satipo y otras zonas. Investigan este tema, pueden asociarse con la universidad o las universidades, tener parcelas, variedades, colecciones de material genético, etc. Pueden pasar 10, 15 años y esas colecciones se mantienen allí. Y algunos dicen, sí, ¿para qué? Si no se usa. Cuidado, en un caso de emergencia lo necesitas. Y si no lo tienes, es como si entraras a una guerra y no tienes balas, ¿no? Así es. Entonces, allí está el tema. Organizarse. Tema importante. Yo sé que hay muchas organizaciones de caficultores en el norte, en el centro, en el sur, que están activas y todo lo demás, pero esas organizaciones tienen que tener propuestas técnicas.
Allí hay un vacío importante. No sé, mi impresión es que se espera que el Minagri les diga qué hay que hacer. Es al revés. Las organizaciones agrarias, técnicas, bien llevadas, tienen que decirle al Ministerio de Agricultura, esto es lo que hay que hacer. Eso es democracia. De abajo para arriba. Pero como hemos tenido durante nuestra época de independencia tantos golpes de Estado, estamos acostumbrados al verticalismo, de arriba para abajo. Así también nos forman en el colegio, donde el profesor dicta su clase y los alumnos son loritos que repiten. No. Tenemos que cambiar de mentalidad. Fíjense que esto no tiene que ver nada con el cambio climático, es un cambio conceptual, en que nosotros generemos iniciativas, estemos bien informados, estemos técnicamente capacitados y nuestras organizaciones hacen las propuestas y el Estado tiene que estar al servicio de sus ciudadanos, de sus productores, porque ese Estado, esa institución, es mantenida por nuestros impuestos, por si acaso. No es que la plata sale ahí de un aparatito, se imprime y con eso mantienen las instituciones del Estado, no, es con nuestros impuestos, de todos los productores, empresas de servicios, etcétera, que hay en el país. Por eso yo también tengo mi RUF, yo soy docente universitario, y me cuesta pues al año pagar mis impuestos, ¿no? No lo siente, ¿no? Corcho. Tienes ingresos de 100.000 soles al año, tienes que chancarle al Estado 33.000 soles como mínimo. Se te va tu nuevo cargo, se te va esto, se te va esto. Pero así es pues. Los impuestos hacen funcionar un país y el que va de impuestos es destructor de su país. Entonces, organizarse, técnicamente, capacitarse. Hay detrás de esto algo que se puede hacer, algún negocio, que algunos pueden asociarse, como los del Río Negro en Satipo, los de Villarrica, Cerro Pampa, o los del norte, etcétera, Ceticafé y no sé cuánto. Sí, pueden trabajar sus asociaciones, zonas de material genético, en las fincas, certificado, y vender semillas certificadas. Porque esto de recuperar los cafetales no se va a hacer este año, ¿no? ¿Cuánto se habrá sembrado de nuevas plantas resistentes? Hasta que hagan el vivero, salga el fosforito, lo pasen a la bolsa, etcétera, y entre en producción, va a pasar 3 años. ¿Y cuántas hectáreas han sido afectadas? No sé, algunos de miles, decenas de miles. ¿Cuánto va a necesitar eso? Que allí hay un tema importante. Y hoy día, muchos de ustedes ya deberían andar con su laptop, ¿no? Sí, cuesta. Hay que tomar menos, pero... Yo tuve que ahorrar no sé cuántos años para tener mi primera computadora y nunca tomo alcohol. Todo eso lo invierto en esas cosas. Y aprendí de mi vida una cosa, que cuanto más chupo como agricultor, peor está su chacra. Que hay que tomar decisiones que de cada uno depende, cada uno es libre de hacer lo que quiera, no le vamos a predicar nada ni juzgar. Entonces, hoy día, con las nuevas tecnologías de información, cuando yo estudiaba teníamos que ir a la biblioteca, pedir el libro, llenar fichas. Era un trabajo tedioso, hacer una tesis, un trabajo encargado para la universidad o lo que sea. Hoy día, Wikipedia, Internet, en segundos estoy aquí, me conecto allá, etc. Ya pues, ponerse al día. Ve que algunos ya andan ahí con sus pastillas, sus nuevas tecnologías, los felicito, etc. Pero ya los agricultores deben invertir en eso. Estar al día. Hoy día hay que ser mosca, sapo y sol. No queda otra cosa.
Camarón que se duerme termina en chupe de camarones, ¿no es cierto? Punto. Que allí hay que ponerse al día y tenemos que sacar lecciones. Que no sea como la Roya del año 70, donde hubo tremenda laraca, algunos lo recuerdan todavía, yo lo recuerdo muy bien, y no aprendimos la lección, seguimos tranquilos. Cuando pasamos el rápido del río Perené, manejando el bote, pasamos el rápido y ya estamos tranquilos otra vez, ya nos olvidamos de todo, ¿no es cierto? Entonces acá hay que sacar lecciones, y esas lecciones tienen que ser para el mediano y largo plazo. ¿Cómo van sus coordinaciones con el INIA? ¿Le han hecho planteamientos de este tipo al INIAP? O INIAP creo que se llama ahora. ¿Lo han hecho? ¿Dónde están las colecciones de material genético? Hoy día cualquiera vende kilos de semilla de café diciendo que es el colombiano tal, el colombiano cual. ¿Quién certifica? Porque patraferos nosotros somos geniales, ¿no? Eso nadie nos gana. Hay que ser sinceros, pues. No nos vamos a leer la suerte entre gitanos, ¿no? Entonces, allí hay que tomar medidas. Vamos a tener más problemas de este tipo con cultivos, como ha sucedido con el banano orgánico de Piura este año, donde apareció no sé qué plaga en el plátano, que no era la cigatoca negra. Algunos fumigaron con productos no aceptados por la Unión Europea y los alemanes le dijeron, ey, ¿qué pasó acá? Porque dicen, no se van a dar cuenta, no seamos pues caídos del nífero, del guavo, del palto, de donde sea, pues ya se dan cuenta porque ellos hacen controles, pues. Y eso lo detectaron. Entonces tenemos que ser responsables, trabajar unidos. Y lo último, que no tiene que ver con cambio climático, pero de repente se acrecentará con el cambio climático, es que los peruanos tenemos que comenzar a pensar en positivo. Pensamos demasiado en negativo. ¿No es cierto? Yo ya estoy esta semana enfermo de todo lo que es la palabrería alrededor de este López Meneses, discutimos, echamos balde de saliva en la televisión y todo lo demás. Y los grandes asuntos que tenemos que discutir en el Perú con seriedad no aparecen. Dejémonos de pensar en negativo, en siempre estar revolcándonos en el basurero, buscando la basura. Seamos positivos, este Perú tiene futuro. Segundo, trabajemos unidos. Yo a veces digo que los peruanos somos transgénicos. Tenemos un gen de gallo de pelea, que nos han transferido de no sé dónde. Tal vez ahí en Chanchamayo, que hay unos aficionados a los gallos de pelea, pero así en Saltico también, ¿no? Que los veo viajar a Piura y no sé dónde. Tal vez ellos no sepan, porque donde hay 2 o 3 peruanos reunidos, comienza la bronca. Si hay plata de por medio, ya hay grave. Por eso hay que poner la fábrica de corta uñas en este país. Mucha uña, ¿no es cierto? Trabajar unidos y trabajar en positivo. Entidad que no trabaja unido y no trabaja en positivo, mirando el futuro y construyendo, no va a progresar. No va a progresar. Esas son las reflexiones que yo les quería hacer. Tenemos, creo que tiempo, porque me dieron 40 minutos. Si hay algunas preguntas, me gustaría responderlas. Si permites, a ver quién levanta la mano, si hay el micrófono suelto por ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Para acercarme? Buenos días, su nombre y su pregunta, por favor. ¿Y de dónde eres? Sí. De repente eres paisano. Dionisio Morales, también el Choferche de la cooperativa industrial Chista. Lo que yo quería preguntar, y tal vez me dé la respuesta es que ¿por qué no aprendemos la lección?
Esto yo estuve observando, esto sucede en todas las áreas, no solamente en la área de sistema. Sucede lo que es en religión, creo que sucede también en la universidad y hoy está sucediendo creo en todo. ¿Cómo podemos hacer para aprender la lección? Nosotros, si somos jóvenes, no aprendemos de los antiguos, de los más antiguos, como se puede decir, de los más edad, ¿no? Los niños no están aprendiendo de los jóvenes. Siempre cometemos el mismo error. Esperamos que lo vivamos nosotros mismos. Si no lo vivimos nosotros mismos, no aprendemos la lección. Entonces, ¿qué hacer con ese que hay dentro de nosotros que no nos deja pensar? Eso sería mi interrogante y cómo resolverlo. En final de cuentas dices que la experiencia es un peine de oro que te lo regalan cuando ya eres calvo, no te sirve para nada, aunque sea de oro, que sea calvo. Es fruto de nuestra educación. No nos enseñan a analizar y no nos enseñan a pensar en el largo plazo. Muy distinto de la educación chilena, europea, holandesa, etc. Esos son países que planifican en el largo plazo. Hoy día los holandeses ya están viendo cómo va a ser su mercado de flores de 2030. Están viendo las tendencias, nosotros no. Nos entretenemos en chismes, en coyunturas, nos ponemos una caja de chelas delante de nosotros, hablamos tontería y media y no hablamos y analizamos el futuro. Nadie dice que no tomen chelas. Perfecto, pero comiencen a discutir las cosas del futuro, informarse. Segundo, nos creamos, mi amigo, muchos mitos, inventamos cualquier cantidad de cosas y comenzamos a creer en algo que no es cierto. Entonces, es la educación. Nosotros también como productores, como asociaciones de productores, tenemos que exigir que la educación mejore, que se enseñe a los niños y a los muchachos a analizar, no a memorizar. Ahí está el tema. Analizar, ver las conexiones, cómo esto va a influenciar en mi economía, etc. No sé si se satisfice, pero nuestro país recién está comenzando a pensar en el largo plazo. Pensemos que tenemos una economía que ha mejorado en los últimos 20 años cualquier cantidad. Nunca hubo tanta empresa y tanta riqueza en el país, hay bajones también. Primero, pensar que el año 2000 exportábamos 7.000 millones de dólares, hemos llegado a 45.000 millones y tenemos que llegar a 100.000 millones. 17 millones de chilenos exportan 80.000 millones de dólares y 30 millones de peruanos exportamos 45.000 millones. Somos ineficientes todavía, tenemos que mejorar. Hemos mejorado. Y allí está, tenemos que pensar en el largo plazo. ¿Otra pregunta? ¿Alguna mano que se levanta? A ver, mi amigo. ¿Su nombre? ¿De dónde viene? Su pregunta. Todos buenos días, mi nombre es José Lume Guamán, de la cooperativa Pangoa. Pangoa. San Martín de Pangoa. Así es, San Martín de Pangoa. Yo le quería preguntar, ¿Perú podría aprovechar todo el material genético que tiene nuestro vecino país con el tema de la roya? Perú aplicar ya una genética cualitativa a nivel de ADN y mejorar de repente lo que tiene nuestro vecino país de una genética cuantitativa, ¿no? Creo que es ya un poco del pasado. Gracias. Fíjese, yo de este tema conozco relativamente poco, pero me inspiro en un hermano mío que cultiva café con mucha eficiencia, café gourmet de exportación y todo eso. Él sabe perfectamente qué variedades han resistido la roya en su cafetal, etc. Y ya apenas apareció el asunto, comenzó a juntar semillas y a reemplazar las zonas de variedades que eran atacados y que no resisten. Tema importante. Claro que él tiene estudios superiores, etcétera, y todo lo demás. Y yo sé que él estaba ayudando a productores de café
Río Negro antes de Satipo, dándole semillas resistentes, etcétera, para que puedan mejorar sus cafetales. Entre nosotros nos podemos ayudar, aprovechando las experiencias ajenas. Ojo, bien importante. Si tú ves un productor que le va mejor, que está haciendo plata, no lo envidies, comienza a chinear. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo este pata? A ver, yo también lo podría hacer. Ahí aprendes. Eso se llama espionaje comercial, espionaje tecnológico, como lo quieran llamar. Pero allí hay un tema importante. Siempre hay alguien que mejora algo y hay que aprender. En Perú generalmente pillamos y decimos, ah, no, ese es narco. No es así. Primero observa, ¿no es cierto? Me haces así, estoy de acuerdo contigo. ¿Otra pregunta? Buenos días, mi nombre es Mateo Quiste, de Puno, la cooperativa San Juan del Oro. San Juan del Oro. ¿Hay oro o no hay oro? Demasiado, así que estamos Demasiado. Entonces, ¿para qué no cuidan café? Así es. Me gustó y me alegró bastante y lo felicito porque el tema más importante para el antiguo es el cambio climático y el impacto que se está generando, tanto a los humanos y a las plantas. Frente a esto, quisiera que usted mande una pregunta un poquito que nos comente, más amplíe, pero hace 2 o 3 años hablábamos del cambio climático, que Perú sería uno de los pocos ya de crisis de agua, ¿no? Entonces, hablabas bosque versus agua. ¿Cómo eso va a afectar, digamos, a Perú en temas de crecimiento económico? Quizá va a ser más costoso ya exportar, que estar ya solamente sin exportar, quizá puede ser mejor. Otros factores también me interesó es cómo usted ve la educación nacional, porque ¿La inflación? La educación, o sea, que las universidades, todo eso, porque sinceramente cuando hay profesionales que vienen a la selva con tecnologías aplicadas o con experiencias altamente aplicadas en territorios de la costa, más que todo. Entonces, por ejemplo, uno de ellos recontra es el pH de los suelos y el pH del agua. Otro es las tecnologías de siembra de los cultivos. Entonces, ¿cómo debería de unificarse Perú en tema de las universidades, en las investigaciones? Quiero que usted nos comente sobre esos puntos, que es un cambio climático de los aguas y el otro, el factor conocimiento, porque sinceramente uno puede haber llegado muchos mejores profesionales, pero pues necesariamente tenemos que a veces equivocarnos con ellos. Entonces es un poco también, ayer nos ha hecho reflexionar en el tema de plátanos. Entonces es un poco que nos podría un poco comentar, porque usted conoce mucho del tema de esto. Muchas gracias. Fíjate, hermano, agua. Que Perú se va a quedar sin agua o ese es un cuento. Si no tomamos ninguna medida de ahora en adelante, podemos tener graves problemas. Por las siguientes razones. Perú tiene agua en abundancia, está mal distribuida. La costa no produce agua, usa el agua que viene de las alturas andinas, la ensucia y la bota. ¿Pueden ustedes imaginar una ciudad como Lima y Callao, la Gran Lima, que bota al mar 600 millones de metros cúbicos de aguas contaminadas por año? Es más que el reservorio de Poechos, 1,5 veces el reservorio de Poechos. Y que alguien en Lima se atreva a decir que Lima se va a quedar sin agua por el cambio climático, no. Todas esas aguas servidas se pueden transformar en agua potable. Lo hace Singapur, lo hace Israel y lo hace Sedafal, porque el agua que entra a la tarjea del río Rímac, el río Rímac allí es una cloaca, porque todos echan su desagüe desde Matucana, todo al río Rímac. Ve que ya estamos tomando aguas servidas, transformadas en agua potable en Lima. ¿No es que allí no hay un tema que tenemos que gestionar el agua?
Segundo, hay ciertas zonas donde la cosa se puede poner crítica, como ya se puso crítica en ciertas zonas de San Martín o Jaén. Yo he visitado en Jaén hace unos años, cruzando el río todavía en Chata, en Cable, etc., en Oroya, un sitio que se llama Guarandal, donde ya no podían cultivar 90 hectáreas de arroz porque no alcanzaba el agua. ¿Por qué? Todita la cuenca la han deforestado a los salvajes y cada año le meten poco. Y algo está sucediendo así en el Alto Mayo, en San Martín, etc. Tenemos que aprender a generar bosques. Yo no digo que planten árboles en sus chacras, pero sí puedo hacer magníficos cafetales con sombra de árboles, pacay o guava, como se llama, o pino, como hacen ahora en Villarrica en algunas parcelas, que combinan muy bien, y puedo producir buen café con cobertura forestal. Eso se llama agroforestación. Es que hay un tema importante. La educación. Tema terrible, ¿eh? Mi papá a los 7 años me dio una lección, o sea, yo observé algo que me quedó acá, sellado en fuego, y nunca lo pude sacar de mi cerebro. Vino un ingeniero a visitar, cuando yo tenía 7 años, el cafetal de mi papá en Villarrica, un día domingo. Iba por el cafetal, yo iba atrás con mi tiracho cazando pajaritos, como era pues en aquellos tiempos, y hacían calicatas, que el suelo, que no sé cuánto, etc. Y cuando salieron del cafetal, mi mamá, el ingeniero, le ofreció un café y todo, y de ahí mi papá se puso a conversar con él y le dijo una cosa: ingeniero, ¿dónde está su cafetal para visitarlo y aprender más? Y el ingeniero le dijo a mi papá: yo no cultivo café. Mi papá, que era un tipo simple, de quinto de primaria, campesino, etc., le dijo: entonces, ¿cómo usted me puede enseñar a mí a cultivar café si usted no cultiva? La educación práctica. Tenemos que pasar a la educación práctica. Pónganse ustedes la mano en el pecho, los que han terminado secundaria, que han aprendido en la secundaria para ser de bueno en su vida en empresas agrícolas, mercados y todo, ¿no? Cada año salen de la secundaria 350, 400.000 muchachos. Si 20.000, 30.000 entran en estudios superiores, el resto, mototaxistas. Por eso tenemos más de 600, 700.000 mototaxistas en este país, porque no les enseñan nada útil para hacer en la vida. No saben ni siquiera ordeñar una vaca. Entonces creen que para ordeñar una vaca se necesita 10 personas, 2 que agarran cada lado 2 tetas y 8 que levantan y bajan la vaca, ¿no es cierto? Entonces, educación práctica, y allá tenemos que preocuparnos. Yo me acuerdo cuando era chico en la primaria unidocente en Villarrica, el profesor Rueda, que falleció hace poco, ya de más de 80 años, nos llevaba donde la señora Rosalía Bestreicher en Villarrica para ver cómo se hace el manjar blanco, donde el señor Lucho en el Oconal, que hacía quesos, y nos llevaba toda una mañana para que el señor nos explicara cómo se hace queso. En aquel tiempo no había pastilla de cuajo, había que guardar la pancita de un becerrito, de una ovejita o algo para tenerlo seco, y un pedacito de eso se echaba para que cuajara la leche, ¿no? Todo eso, eso es la educación práctica. Teníamos huerta escolar, teníamos que cultivar verduras, etc., y todo lo demás. Yo no me acuerdo mucho de la teoría que nos enseñaba el profesor Rueda en la escuela, uno de docente, pero de esas cosas nunca me he olvidado. Cómo se hace salchichas, cómo se hace carne ahumada, etc. Eso es el cambio que tiene que haber en la educación rural. No todos en este país pueden ingresar a la universidad.
Tenemos que tener gente técnica que haga empresa, aprender acuicultura, ecoturismo, cafés orgánicos, gourmets, cacao de primera, variedades, y eso pueden ustedes trabajar con sus profes en los lugares donde hay los colegios. Invitarlos, venga, el profe también va a aprender, porque generalmente viene de afuera, ¿no? Entonces, un profesor, yo he trabajado mucho con profesores en la selva central cuando estaba en el proyecto especial Pichis Parcazú. Los profesores venían de Cerro de Pasco, capital de mi departamento. ¿Usted cree que van a enseñar a conservar bosques? Pero si vienen de una zona donde hay ni un árbol, el árbol estorba. ¿Por qué has quemado ese cerro? Ahí hay culebras. Por unas culebras voy a quemar el cerro, oye, pues. Entonces esa es la mentalidad dispersa de este país. Entonces allí tenemos que las asociaciones intervenir y exigir y pedir, no gritando nada, a ver hermano, ven acá, vamos a conversar de cosas útiles. Ser buena gente, trabajar juntos. Entonces la educación tiene que cambiar. Agua y bosque van juntos. No talemos los bosques donde no podemos hacer agricultura de calidad. Punto. Y si hemos talado el bosque, aprendamos de gente de Oxapampa, Villarrica, Granja Porcón en Cajamarca y otros sitios que han comenzado a sembrar bosques y hoy día es un ingreso económico fantástico. ¿Cuántas zonas de Cutervo, Jaén, Chota, Selva Central, todo Carpapata, habría que plantarlo con pinos y generaría una riqueza económica a futuro? No se olviden que los chilenos han plantado en los últimos 50 años 2.200.000 hectáreas de bosques, han generado con eso 800.000 puestos de trabajo y hoy día sus exportaciones de productos forestales están llegando a 5.000 millones de dólares, solo forestales. Y los que están con cuadernos y tomando apuntes, esa celulosa viene de Chile porque nosotros no la producimos. Entonces hay que pensar en esas cosas a futuro. Y eso se hace con educación. Vayan a Granja Porcón en Cajamarca a hablar con los que están ahí. Yo he seguido esa reforestación desde el año 74. Desde el principio, cuando se tuvo la primera reunión con los de la cooperativa Atahualpa Jerusalén para comenzar a reforestar, y nos respondieron: ¿acaso vamos a comer madera? Así es pues, así se empieza, y poco a poco. Y hoy día es su primer rubro de ingreso económico, segundo ganadería. Entonces, y 30.000 turistas al año. Tienen hoteles, restaurantes, etc. Pero lo han hecho en 40 años. Por eso hay que pensar en el futuro, en nuestros hijos y en nuestros nietos. Entonces allí está el tema, trabajar juntos para mejorar también la educación y mejorar el ambiente. Fíjense, detrás de Machu Picchu, lo que es la convención, todo eso de Quillabamba, Yanatile, Quello Uno, Monte Salvado, cerros pelados y quemados. Allí hay 200.000 hectáreas para reforestar. 200.000 hectáreas en ese valle, cuando entren a producción esos bosques y hay que volverlos a sembrar, cosechar, etc., es millones de dólares en ingresos. Tenemos que pensar en esa dimensión. Y esos bosques, si son pinos, nos van a dar hongos, nos van a dar agua, nos van a dar materia orgánica, etc. Entonces tenemos que ponernos en esa onda, pensar en el largo plazo. Pensar en dejar una linda camita a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque si no, nos van a maldecir también. ¿Ya terminamos? ¿Cómo estás? Tú la terminas. Tenemos tiempo para una pregunta. Vamos a la última pregunta. Muy buen día, doctor. Muchísimas gracias por su oportunidad. De Moyobamba, Julio Arias del Taiga, Alto Mayo. Doctor, una pregunta
ha hablado ya parte de ella, pero quisiera que ilustre o que nos ilustre a todos qué podríamos hacer. En San Martín se deforesta un promedio de 40 hectáreas por día, que multiplicado por los 365 días del año son aproximadamente 13.600 hectáreas que se deforestan. Y se deforesta un poco por migración y más por nuestros mismos agricultores de café principalmente, que cuando ya su terreno no produce, van más arriba y van deforestando y deforestando. Y encima y siempre con la práctica de quemar los bosques. En el Alto Mayo se ha invertido más de muy buena cantidad de millones de soles en café por algunas organizaciones públicas, y ahora la respuesta es de que la roya se va a acabar con los experimentos que han hecho, o dónde está la inversión que han hecho. La roya se la ha llevado. ¿Chicata o qué? Eso es lo que no sabemos, así es, efectivamente. Entonces, alternativas se están buscando, alternativas como el sachainchi, por ejemplo, pero todavía no tenemos una respuesta favorable en el mercado. Alternativas como el bambú, que también lo estamos buscando como una opción rápida de reforestación y de utilización. Pero principalmente lo que quisiera es reflexionar con usted respecto a cómo debemos nosotros, los agricultores del café, afrontar esta situación y medir nuestras posibilidades en nuestros propios terrenos, de darle continuidad, de hacerlo sostenible en el tiempo y de hacerlo socialmente viable y económicamente también. San Martín, exactamente del tamaño de la República de Costa Rica, 5 millones y pico de hectáreas. La República de Costa Rica tiene 4 o 5 millones de habitantes, los ticos, y exportan por 14.000 millones de dólares. San Martín, del tamaño de Costa Rica, 800, debe estar llegando a 800.000 habitantes. ¿Cuánto exporta? 100 millones, 200, 300. ¿Ah? ¿En café cuánto exporta? ¿Alto Mayo, todo eso? No sé, no hay el dato. Y hay pobreza. En San Martín se ha deforestado, talado bosques, 1.800.000 hectáreas. Todavía quedan bosques, no estamos todavía en el apocalipsis. De ese 1.800.000 hectáreas que hemos deforestado, ampliado frontera económica, ampliado frontera agropecuaria, están en producción, según la estadística de hace 3 años del Ministerio de Agricultura, 320.000 hectáreas. Arroz, café, pastos, etc. El resto, vayan ustedes a Tabalosos, no tomen el agua, por si acaso. etc. Cerros, va el periodista de Lima, qué lindos cerros, todo verde y todo de chapumba. Suelo ácido, helechos. Todos esos cerros pueden producir. No hay tierra mala, depende qué vas a producir, porque para cada suelo hay algo que puedes producir. Allí tú puedes plantar bosques, puedes hacer café bajo sombra, etc. Todo se puede. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no lo sabemos. La tierra se cansó, me voy más al cerro, tuvo más bosque, se cansó, me voy más allá, y al final nos suicidamos. Entonces en San Martín ya falta agua en algunas quebradas, etc. Ya sabemos. Y no es por el cambio climático, por la deforestación, por ignorancia, etc. Porque no se les ha enseñado. Yo también en Cerro Pampa con mi padre hemos tumbado bosques con lindos cedros y todo lo demás. Era la época pues esa, ¿no es cierto? Pero después entró el café, árboles de sombra, y hoy día vuela uno con una avioneta sobre cafetales de Cerro Pampa, de Mesapata, etc. Y el que no sabe, ve ahí un bosque, pero debajo está el café. Entonces podemos equilibrar las cosas. Entonces allí es cuestión de combinar, nunca pongas los huevos en una sola canasta.
Por ejemplo, en Villarrica yo discuto con mis hermanos que producen café cómo va a ser el futuro para conseguir la mano de obra para cosechar el café. Cada día está peor. Ah, tú sabes, ¿no? Estás haciendo sí. Claro. Entonces he visto ahora que están ofreciendo máquinas especiales para cosechar café a máquina, pero es para zonas planas, ¿no? No es para cerros. Y el buen café se produce entre 1000 y 1800 metros en laderas, etc. Ahí está la taza, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver cómo va a ser en el futuro, cómo vamos a manejar esos cafetales, etc. ¿Hay alguna alternativa a eso, etc.? No sé. Eso hay que analizarlo, hay que juntar experiencia. Detrás de cada cabeza blanca siempre hay experiencia, hay que hablar con los viejos, aprender, como hacía yo con el Yanesha Quijano en el Palcazo, una semana andando con el monte, chachando la coca con él, fumando cigarrillos incas sin filtro, porque él no fumaba con filtro, porque los chamanes usan sin filtro, etc. Y averiguando todo lo que sabían, cómo era el monte para ellos, cuál era su cosmovisión y todo eso. Y te das cuenta que en los montes y en los cerros hay doctores, PhDs y masters mejores que en las universidades. Cuidado. Ojo, hay alguien que se ha reído, ¿no? Sí, así es. Cuando yo fui a Pisa, a Amaru Grande, Amaru Chico arriba, que tienen 972 variedades de papa, y he estado con ellos 3 días para que me expliquen. Nos entendíamos mal porque apenas mascullaban el castellano y yo de quechua ando más perdido que Adán el día de la madre. Entonces, me he encontrado con los mejores ingenieros de papas del Perú, solo que no tenían cartón, pues, pero tenían 10.000 años de experiencia atrás. Entonces, podemos aprender muchas cosas. Y allí está el tema. Entonces veamos qué alternativas tenemos, con qué podemos combinar. Entonces en Villarrica, por ejemplo, un hermano mío, Hans, que ya falleció en marzo, que en paz descanse, que muchos conocen, bueno, plantaba eucaliptus grandes, que no tiene que ver nada con el eucalipto ese de la sierra, que se llama la caoba del sur, con café, que hermosos árboles, y cosechaba eucalipto y cosechaba café. Plantamos el año 74 humanos y diablos fuertes en su cafetal. Nadie sabía cuánto tiempo germinaba la semilla, nada, etc. Y hay que cosecharlo después de 30 años, ¿no? Y el aguano y esto, lo otro. Podemos hacer muchas cosas. Un cafetal no solamente debe producir café, puede producir madera, puede producir miel de abeja, puede producir turismo, y desde que ya no se usa el famoso gramoxone y todo eso, vieran cómo en los cafetales de Ceropapa han aumentado tigrillos, quirquinchos, hasta las 11 de la noche pasando por el cafetal de mi hermano por la carretera cruza un jaguar. Nos quedamos así. Todo se recupera, la naturaleza busca su equilibrio. Entonces ahí están ahí con los achumis en Puno, ahí en Zambia, haciendo pasar café por el tracto digestivo y lo venden caro, etc. Algunos se ríen, otros dicen, si es negocio que lo haga, pues no. Entonces, de repente podemos hacerlo pasar por el tracto de otro animal con tal que no le cambie el sabor, ¿no? Entonces, todo eso es educación, experiencia, etcétera, que se va acumulando. Y un problema es el hombre andino costeño que baja a la selva, se encuentra con un shock. 2 ecosistemas totalmente distintos, absolutamente distintos. Entonces tenemos que ver cómo equilibrar, cómo educar, etc. Y formar maestros. Ahí está el tema. Muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Fuerte aplauso para la doctora. Doctor, le invitamos a quedarse unos minutos más. Va a subir el ingeniero Robin Cochachi, presidente de la Central Café y Cacao, va a dar unas palabras de agradecimiento. Un aplauso, por favor. ¿Para qué gastan palabras? Bien, buenos días amigos y amigas, hermanos cooperativistas.
doctor Antonio Frac, reciba pues el cordial saludo a nombre de todos los miembros de la Central Café y Cacao del Perú y muchas gracias por venir, por acceder a nuestro pedido. Ante ello, quiero hacerle entrega de un pequeño presente a nombre de la Central Café y Cacao. Parece una canasta de Navidad. Muchas gracias.